Que Dios te bendiga en esta mañana. Y yo no sé si durante este tiempo de la alabanza, gracias a nuestros hermanos en la alabanza, gracias a quienes hacen posible que esto se pueda hacer, y gracias a ti por estar aquí, repito. La pregunta que me hago yo es, no sé, ¿has disfrutado en este tiempo de adoración y de alabanza? ¿Sí? ¿Has podido recibir de parte de Dios? ¿Has podido expresarle lo que traías en tu corazón? Claro que sí. Y seguramente que todo eso ha hecho posible que tú pienses en alguien o en algunas personas o en alguna persona que te gustaría que pudiera disfrutar igual que disfrutas tú de esos tiempos. Es decir, de la adoración. ¿Sí? ¿Te hubiera gustado que hubiera estado contigo alguien? ¿A quién tenías en la mente? No, no me lo digas. No me lo digas. Díselo a Dios. Díselo a Dios. Puede ser familiar, puede ser un amigo, puede ser un compañero de trabajo, de estudios, pero ¿cuánto te gustaría, verdad? Que pudiera disfrutar como disfrutas tú del tiempo de adoración, de tener esa relación que tú tienes con el Dios vivo, con el Dios verdadero. Bueno, hoy vamos a seguir considerando el capítulo 17 del Evangelio de Juan, que ayer hablando con una persona acerca de la predicación de hoy, pues me decía, y estábamos hablando de qué íbamos a predicar, y yo le decía, yo creo que la predicación expositiva tiene muchísimas cosas buenas. Para mí, creo que una que es muy importante es precisamente que yo no pienso en quién va a estar aquí o quién no va a estar aquí, sino que es Dios el que va poniendo los temas, yo voy siguiendo, voy considerando el Evangelio de Juan y voy exponiéndolo, por eso es expositiva, ¿no? Entonces, eso de alguna manera no me mediatiza, no pienso en las personas, no pienso en las circunstancias, pienso en lo que Dios dice y os lo transmito tal como lo veo. Y eso es muy bueno porque no te ves influenciado por ciertas cosas que están pasando, quizás en la congregación, quizás en tu vida, ¿verdad? Eso queda aparte, para tratarlo de otra manera. Pues bien, nos vamos a centrar en ese capítulo 17 donde lo dejamos en el 12, nos vamos a ir al verso 13. ¿Qué os parece? Y yo he titulado esta predicación Enviados por Él y con Él. Vale, vemos a Jesús orando, sigue orando, empezó a orar en el capítulo 16, 17 y el Señor Jesús sigue orando al Padre. ¿Por qué está orando? ¿Por Él, por lo que se le venía encima? ¿Por todo lo que iba a pasar? No, está orando por sus discípulos y está orando por la obra que les va a encomendar. Es decir, sus discípulos van a continuar con lo que Él ya empezó. Y esto es algo maravilloso, ¿no? Porque nos enseña a nosotros a orar también. ¿Por qué oramos nosotros, no? ¿Oramos por nuestras necesidades? Claro que sí. Pero también deberíamos orar por ese amigo que no está hoy aquí. ¿Te pone triste eso? Pues posiblemente sí, pero mira, ponlo en manos del Señor, que es de lo que estamos hablando. A veces no se puede venir porque no se puede venir, ¿eh? No estoy pensando en eso. Estoy pensando en que las personas puedan disfrutar de una relación viva, una relación hermosa con el Señor. Y es que Dios quiere que le dejemos implicarse en nuestras vidas. Fíjate que es bueno es Dios, ¿no? Y dice, bueno, me has dado la espalda, no quieres saber nada de mí, ahí te quedas. No. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que sigue deseando implicarse en la vida de las personas. Y no solamente es eso, sino que Él sigue, por medio del mensaje del Evangelio, sigue mandando un mensaje de redención, un mensaje de liberación a las personas. Y eso es lo primero que ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Nos ha redimido, nos ha comprado para Él, nos ha apartado para su gloria, nos ha hecho santos y ahora nos da libertad para poder servirle. Y en eso estamos, Ahora, que podamos conocer los planes de Dios no es cualquier cosa. Depende de que conozcamos la Escritura, su palabra. Y tenemos que estar bien asentados en lo que Él dice, porque pueden llegar muchos mensajes que son parecidos, pero no son su mensaje. Y además es que cuando le dejamos a Dios que se implique en nuestra vida, que Él trabaje en nuestra vida, eso va a hacer que alcancemos el objetivo y el plan con el cual Él nos ha traído a este mundo. Fíjate, es algo maravilloso. Dios nos rescata, nos libera y nos pone a su servicio para que alcancemos el más alto logro
de nuestra vida. ¿Por qué hemos venido aquí? Y yo digo, y vamos a ver ahora en el mensaje que vamos a leer, cómo Cristo mismo pone la escritura, pone la palabra, pone su mensaje del Evangelio, lo pone en primer lugar, le da valor, Él le da mucho valor a su palabra. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Bueno, creerse eso ya es todo un avance. Quien cree eso, que las palabras de Jesús no pasarán, ha adelantado muchísimo en su vida. Luego además dice que Él le da poder a la palabra. Hay un versículo que Jesús le responde a los fariseos algo, ¿no? Le dice, mira, estáis equivocados, erráis, porque ni conocéis las Escrituras como deberíais de conocerlas, pero tampoco conocéis el poder de Dios. Y hay personas que, los fariseos, qué duda cabe, conocían la Escritura, ¿cómo no van a conocerla si estaban todo el día escribiendo, manejando, pero ignoraban el poder de Dios a través de la Escritura? No la conocían como debían conocerla, es como si le faltara una parte, ¿no? Y les dice, ignoráis las Escrituras, que es gravísimo, pero es que ignoráis el poder de Dios. Y las dos cosas van de la mano. Y Jesús aquí en este capítulo que vamos a leer, vamos a encontrar que Él le da mucha importancia a la Escritura y le da mucha importancia a lo que Dios va a hacer por medio de la Escritura en quienes van a oír. ¿Cómo afectó tu vida el mensaje del Evangelio cuando lo recibiste? Hay muchas personas que han escuchado el Evangelio y su vida no ha sido afectada. Lo han ignorado. Pero yo te pregunto a ti, ¿cómo afectó tu vida? Segunda pregunta, ¿qué valor le das hoy al mensaje del Evangelio que lees? ¿Qué valor le das? En tercer lugar, ¿cómo aplicas el mensaje que estás leyendo a las decisiones que tomas? ¿Cómo afecta lo que tú estás leyendo en la palabra a las decisiones que tomas? Son preguntas prácticas, ¿no? Es decir, conozco las Escrituras, las leo, las considero, pero eso ¿cómo afecta a mi vida práctica? ¿Cómo afecta a mis decisiones? ¿Las tengo en cuenta lo que estoy leyendo, lo que el Señor me está diciendo? Porque si no, el Señor no se va a mover en nuestra vida. El Espíritu Santo viene a nosotros trayendo un mensaje y nos dice, esto te conviene, Andrés. Y yo puedo ignorarlo. O puedo decir, Señor, si eso es lo que tú quieres, pues yo quiero tomar decisiones en base a lo que me estás enseñando. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Estás dispuesto a hacer que otros escuchen ese mensaje? ¿Tú estás disfrutando del mensaje del Evangelio? ¿Ha afectado tu vida? ¿Afecta tus decisiones? Bendito sea el Señor. Ahora vamos un poquito más allá. ¿Estás dispuesto a hacer que otros escuchen ese mensaje? ¿O es salvo yo, sálvese el que pueda? A eso no nos ha llamado el Señor. ¿A qué no? No, nos ha dicho, id y haced discípulos. Y aquí el Señor está orando por esos discípulos que han recibido su palabra porque los va a enviar al mundo. Y dice, si tú no obras, Padre, es inútil que vayan. Vamos situando ya el tema. Bueno, no lo voy a leer. Hay un pasaje, lo podéis leer luego en casa, en Mateo capítulo 10, a partir del 26, que dice el Señor a sus discípulos, lo que oís en secreto, proclamadlo desde las azoteas. Lo que oís en oscuridad, porque va a llegar un día en que va a haber luz y se va a conocer todo. Y termina el Señor diciendo, no creáis, el versículo 34 de Mateo 10, no creáis que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz. ¿Qué vine a traer? Espada. ¿Por qué? Porque la palabra es una espada de doble filo que separa las coyunturas, separa el alma del espíritu, lo separa todo. Y claro, cuando tú estás llevando este mensaje de parte del Señor, prepárate, porque estás trayendo redención, sí, estás trayendo liberación, sí, estás trayendo restauración, sí, estás trayendo el reino de los cielos, sí, pero no todo el mundo lo va a aceptar. Y vamos a ese verso 13, empezamos la predicación, la introducción, ¿está bien? ¿Hasta aquí? Bueno, pues vamos allá al verso 13, vamos a considerar tranquilamente esta palabra porque es poderosa como toda la palabra del Señor. Dice el verso 13, ahora voy a ti,
está orando, el Señor Jesús está orando, ahora voy a ti. Y mientras estuve con ellos en este mundo, les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría, para que tengan mi gozo completo en ellos mismos, dice Reina Valera, ¿verdad? Para que tengan mi gozo completo, para que tengan alegría. Qué bonito. Claro, cuando recibimos el mensaje de los cielos, el mensaje de buenas noticias que tiene Dios para nosotros, eso nos llena de alegría. Dice, ahora voy a ti. Y mientras estuve con ellos, pues, dice, verso 14, les he dado tu palabra. Qué hermoso, ¿eh? Claro, cuando el Señor está hablando, ¿cuál es el origen de sus palabras? Es Dios. Y tenemos que entender que cuando nos acercamos a la palabra de Dios, estamos dando una palabra que tiene origen en Dios. Y que cuando vamos a evangelizar o vamos a hablar a una persona de parte de Dios, su origen es Dios, no soy yo. Esto es algo grandioso, es algo maravilloso, que tú puedas hablar de parte de Dios, que es a lo que Dios te ha enviado. Pero fíjate qué privilegio, pero qué responsabilidad también, ¿no? O sea, ¿cómo? No puedo hacerlo de cualquier manera. Tengo que conocer la palabra a fondo, tengo que saber de qué estoy hablando. No tengo que prometer humo a las personas. Hoy en día, queriendo decir que se habla de parte de Dios, se está vendiendo humo a las personas. Todo te va a ir bien, no vas a tener ningún problema. Los que estábamos el miércoles en el estudio de Timoteo decíamos, madre mía, ¿qué evangelio ha leído esa gente? No lo sé, pero no es el mismo que yo leo. Por lo tanto, el origen de la palabra de Dios, el origen de las buenas noticias es el mismo, es Dios. Es su mensaje eterno. Cuando comentaba Fabián acerca, y en la alabanza también lo hemos dicho, un Dios eterno. Digo, pero ¿sabes qué? A veces cuando oímos la palabra eterno, se nos va la mente al futuro, que vamos a pasar la vida eterna, vamos a pasarla con Él. Pero no es eso. Cuando hablamos de eternidad, hablamos del origen, donde todo se generó, que es en Dios. Hablamos de hoy y hablamos del futuro, porque es eterno. El tiempo no lo sujeta, el tiempo no lo limita. Entonces ese mensaje que nosotros tenemos es un mensaje eterno, de redención, de liberación, de parte de Dios. ¡Qué maravilla! Y dice Jesús, yo les he dado tu palabra. ¿Cuál? ¿La mía? No, la tuya. ¿Os habéis parado a pensar? Esto es algo maravilloso. Dice, y por eso pues se llenan de alegría, se llenan de gozo porque les estoy dando buenas noticias. Tú recibiste buenas noticias, ¿a que sí? Y estas mismas buenas noticias son las que estamos llamados a proclamar nosotros también como iglesia. Nosotros desde que empezamos hace 9 años y medio, bueno, desde que llevamos en el Evangelio, pero como aposento alto, pues yo creo que es algo que hemos priorizado, que la palabra de Dios sea considerada, sea meditada, sea contemplada. Nos ha parecido algo muy importante, porque creo yo que las personas que recibimos las buenas noticias y que disfrutamos con ellas, estamos llamados a proclamarlas. ¿Y sabes qué haces cuando proclamas la palabra de Dios? Cuando tú llevas el Evangelio a una persona que no lo conoce. En 1 Corintios, en el capítulo 4, verso 1, te lo deja claro. Dice, porque somos administradores de los misterios de Dios. Fíjate. Y claro, se requiere que un administrador sea una persona digna de llevar ese mensaje. Pero fíjate que dice eso, 1 Corintios 4:1, somos sus hijos y sus hijas administradores de misterios de Dios, que hemos recibido, que hemos conocido, que nos ha revelado el Espíritu, ¿verdad? Dios te ha hecho entendido. ¿Os acordáis de las 10 cosas que dice Dios que eres? Una de las primeras cosas era, te hace una persona entendida. Por simple que seas, Dios te hará sabio, entendido, entendida. ¿De qué? De los misterios de Dios. Entonces, cuando tú llevas esos misterios, te estás convirtiendo en un administrador de los misterios de Dios para gente que no los conoce. Y fijémonos en el versículo 14 que continúa diciendo, yo les he dado tu palabra y el mundo los alaba, el mundo los ensalza. El mundo, vamos, está encantado porque se han acabado los problemas. ¿Qué hace el mundo? Cuando tú vas con la palabra de Dios, el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. Que claro lo dice el Señor, ¿no?
Y entonces, ¿cómo voy a estar en este mundo sin ser del mundo? Bueno, pues viendo o viviendo bajo las normas del reino de Dios, viviendo bajo las normas de sus palabras, aplicando sus principios y no estando bajo el control que el mundo nos propone. No nos propone el mundo que vivamos a su manera, de forma impía. ¿Sabéis qué es una persona impía? Que también lo hemos dicho. Es una persona que vive como si no hubiera ley, como si jamás fueran a dar cuenta de nada. ¿Qué más quisieran ellos, verdad? ¿No dice eso la palabra que no? No. La palabra dice que todos tendremos que dar cuenta hasta la última palabra que digamos, de toda palabra vana. Claro que nosotros, como hijos e hijas de Dios, no vamos a tener que pasar por ese juicio para vida o muerte, porque nosotros ya tenemos la vida eterna. Amén. Ahora bien, hay personas que cuando reciben el mensaje del Evangelio, pues se levantan contra ese mensaje. Pues dicen, no quiero saber nada de un Dios al que le voy a tener que dar cuentas. Yo hago lo que quiero, yo vivo como quiero, no hay una ley. Eso es una persona impía, vive como si no hubiera ley. No, dice el Señor en el verso 15, no ruego, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas, que los guardes del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Fíjate cómo el Señor lo repite 2 veces. Yo no pertenezco a este mundo. Dice, y ellos tampoco, porque han nacido del Espíritu, han sido regenerados. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Verso 17, hazlos santos, santifícalos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Entonces, ¿cómo se santifica una persona? ¿Cómo se santifica un joven? Conociendo la palabra y aplicándola a sus decisiones. Porque, al fin de cuentas, hay personas que creen que santificarse es ir dejando ciertas cosas, haciendo un esfuerzo sublime por dejar esto o aquello. Mira, lo he dicho muchas veces y lo he descubierto en mi vida. Cuando yo me he esforzado por dejar ciertas cosas, que no es malo, ¿no?, que te esfuerces o que nos esforcemos, pero cuando yo he sentido que Dios me atrapaba con lazos de amor, era precisamente cuando me acercaba a Él. Una persona se santifica en la medida que se acerca a Dios. No cuando hace un esfuerzo sublime por dejar esto o aquello. Mira, si no es el poder de Dios el que te libera, tarde o temprano esa fortaleza va a volver a coger su lugar. Durante un tiempo de esfuerzo personal, te habrás alejado de ciertas cosas que sabes que a Dios no le agradan. Pero si no te ha liberado Dios totalmente de eso, tarde o temprano va a querer ocupar su lugar. ¿Me estoy explicando? O sea, cuando dice santifícalos en tu verdad, es porque hacemos lo que dice el apóstol Santiago, que dice, acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Entonces, cuando yo me santifico es porque me acerco a Dios. No es que Dios me vaya a sacar del mundo, no, es que me acerco a Dios. Y cuanto más cerca estoy de Dios, más me santifico a mí mismo. Esto es algo que tenemos que descubrir en nuestra vida y tenemos que experimentarlo. Tu lugar de victoria está pegado a Dios, está de rodillas, ahí no tiene acceso el enemigo. Ahí es donde sientes la liberación de Dios, cuando estás pegado a Él, cuando estás buscando hacer su voluntad. ¿Cuántas personas están tiempo y tiempo y tiempo intentando, esforzándose para salir libres de esto o de aquello? Y dicen, no pueden. Yo te voy a dar un secreto, que es muy simple. Deja que Dios se implique en tu vida, porque cuando tú quieres hacer sus propósitos, cuando tú te entregas a Él en oración, cuando tú te acercas a Él, Él se mueve en tu vida. Él se mueve en tu vida y Él te transforma y no vuelves a ser el mismo. Él está trayendo sanidad. Hace un rato hablaba con una hermana, porque como lo tengo así, hay personas que llegan del mundo, reciben el mensaje del Evangelio, son iluminados por el Evangelio y realmente son atraídos por el Evangelio. Dicen, esto es verdad, esto es bueno, me alegro de lo que me estás diciendo. Pero es que resulta que esa persona ha vivido durante tiempo y tiempo sometida a la tiranía del mundo.
Y eso ha creado en él unas fortalezas mentales y espirituales que él por su cuenta no va a poder romper. No las puede romper. Necesita el poder de Dios, necesita el conocer el mensaje y necesita el poder de Dios destruyendo esas fortalezas, derruyéndolas y luego sacando todo ese escombro. Hay que sacarlo de tu vida. ¿Y quién va a sacar eso? ¿Quién tiene poder para sacar ese escombro? Dios. Dios. Por eso nosotros ni ignoramos las Escrituras ni ignoramos el poder de Dios. Las dos cosas van de la mano. Hay personas que conocen bien las Escrituras, pero ignoran el poder de Dios. Parece que Dios no puede hacer lo que están leyendo. Nosotros tenemos que ser una iglesia equilibrada, tenemos que ser creyentes que conozcamos bien las Escrituras, pero que creamos que Dios puede hacer lo que está diciendo que puede hacer. Cuando dice que aunque la higuera no florezca, etcétera, etcétera, no dé frutos, dice, aún con todo yo me alegraré en el Señor. Eso no lo puedes hacer de forma natural. No te va a salir. ¿No te das cuenta que necesitas el poder de Dios para que tú te alegres en esas circunstancias? Santifícalos en tu verdad. No somos más santos por estar aislados del entorno. No somos más santos porque nos vayamos a un convento al alto de una montaña a 3.000 metros de altura. Allí te va a seguir la tentación. Donde quiera que te vayas, necesitamos el poder de Dios. Y eso solamente lo conseguimos acercándonos a su palabra y pidiendo a Dios que obre con poder. Dice el verso 18, sigue orando el Señor Jesús. Qué maravilla, qué oración, ¿verdad? Tendríamos que leerla una y otra vez. Dice, así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Ya tenéis el 50% del título de la predicación, ¿no? Enviados por Él. Él, dice Jesús, así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Y me entrego por ellos como un sacrificio santo, para que tu verdad pueda hacerlos santos. Equipados con el sacrificio de Cristo, equipados con la gracia de Cristo. Lo veíamos el miércoles. Sin la gracia lo que hace es fortalecer el corazón. Sin la gracia la persona se quema. Sin la gracia de Cristo, que nos da gracia sobre gracia, no podemos soportarlo, no podemos soportar la presión del mundo. Tienes que echar mano de la gracia de Dios. Tienes que pedirle, Señor, escucha mi clamor. Séme propicio, mírame, ayúdame, como decía David, Dice, ayúdame, Señor, escucha mi clamor. ¿Cuánto hace que no le decimos al Señor, escucha mi clamor? Estoy en una batalla con el mundo, estoy en una batalla con Satanás, estoy en una batalla con mis tentaciones, con mi carne, con mi vanidad, con mi mente. A veces, Señor, escucha mi clamor. ¿Quién te va a ayudar en tus pensamientos? Solo tú conoces lo que piensas. A veces digo yo, le he dicho a más de una persona, menos mal que no todo el mundo sabe lo que pensamos. Si no, no habría dos personas que caminaran juntas. Qué cosa, ¿verdad? Pero Dios sí conoce nuestros pensamientos. Y nosotros le podemos decir, Señor, límpiame de mis pensamientos, límpiame de toda mi maldad, limpia mi corazón y sosténme con tu gracia poderosa, porque la gracia de Dios es lo que va a fortalecer tu corazón para que puedas seguir. ¿Has caído? ¿Has tropezado? ¿Has hablado mal? Sí, aférrate a la gracia de Dios. Señor, tu gracia es gracia sobre gracia. Bendito sea su nombre. Y cuando te das cuenta de que el Señor te levanta, que es propicio a tu clamor, aún te aferras más a Él, más te acercas a Él. Más lo amas porque comprendes cuánto es su amor. Lo que te atrae al Señor es su amor, no es el miedo. Ay, Señor, no te pido, dice el verso 20, fíjate, esto es muy bonito, es a lo que estamos llamados. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Acuérdate de ese amigo, esa amiga, ese compañero, esa compañera, ese familiar en el que has pensado, Dice el Señor aquí, no te pido solo por estos discípulos. Tú estás oyendo, pero te dice, yo los envío al mundo, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Nos está enviando el Señor, ¿no?
¿Cuánto hace que no hablamos un mensaje de gracia a esa persona que sabemos que está pasando un mal trago en la vida? Es decirle, bueno, yo tengo una buena noticia para ti. Es que Dios quiere darte una nueva perspectiva, quiere darte una nueva visión de la vida. No te pido por estos discípulos solo, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Entendemos la magnitud de la misión que el Señor pone en nuestras manos? Esos misterios que Él ha puesto para que compartamos esas buenas noticias, esto es algo grandioso. Tienen origen en Dios, pero es que además cuentan con el poder de Dios para llevarlas a cabo. Estamos entregados a esa labor de proclamar este mensaje. Aquí en Aposento Alto tenemos que hacer todo lo posible para que el mensaje del Evangelio se siga predicando, siga corriendo, porque nosotros podemos estar presos, podemos estar maniatados, podemos estar limitados, podemos estar como estemos, pero la palabra de Dios no está presa. Y eso es en lo que nos tenemos que volcar. Tenemos que hacer que el mensaje del Evangelio siga corriendo a través de nosotros, siga llenando las redes, siga llenando los colegios donde nos encontramos, siga llenando los trabajos donde nos movemos, siga llenando a nuestro vecindario. Tienen que entender que hay un Dios que les ama y que nosotros somos hijos e hijas de ese Dios y que tenemos un mensaje para ellos. Te pido que todos sean uno. A veces consideramos la unidad como uniformidad. De verdad que no. De verdad que no. Seguro que de aquí, de las personas que estamos, no hay dos iguales. O sea que no es que estar unidos signifique que estemos uniformados. Todos vengamos vestidos igual, todos hablemos igual, todos pensemos igual. No, eso no es la unidad. Eso es uniformidad. La unidad consiste en que tenemos un mismo propósito, tenemos un mismo llamado, tenemos un mismo bautismo. ¿Qué es un bautismo? Una experiencia regeneradora, redentora. Y eso nos une porque estamos unidos a un Padre y a un Hijo, estamos unidos a la Trinidad y estamos unidos entre nosotros en un cuerpo. Pero no somos exactamente iguales. Por eso a veces tenemos que desechar de nuestra mente que las cosas se hagan a nuestra manera. Yo no puedo exigir que todo el mundo haga las cosas como a mí me gustaría. Yo a veces le digo a algunas personas, le digo, mira, hay que amar a la persona como es, no cuando sea. A veces confundimos en la iglesia, decimos, yo voy a amar, sí, bueno, lo voy a amar, a ver si cambia un poquito, ¿no? No, tienes que amar a la persona como es, no cuando sea. Cuesta, pero eso es amor. Dios te amó, ¿cuándo te amó? Cuando eras su enemigo, cuando no le hacías ni caso. Él te amó y te mostró su amor. Entonces ahora tú, cuando estás en unidad, estás en la iglesia, estás en la congregación, estás con tus vecinos, tienes que mostrar amor hacia las personas como son, no cuando sean, porque eso no es amor. Verso 22. Les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Nos ha revelado el carácter de Dios como Padre, capaz de guardarnos con poder. Claro que sí. Es a Él y a su carácter que debe verse en nosotros. Dice, les he dado la gloria que tú me diste. Cuando hablamos, porque para que sean uno como nosotros somos uno. O sea, a quien se tiene que ver no es a nosotros, en ese amor, en ese mensaje, en esa entrega del mensaje, sino que tenemos que ser conscientes que el origen es Dios, el poder es de Dios y que tú simplemente eres un administrador de los misterios de Dios que estás entregando algo de parte de Dios. Esa mentalidad es la que llevamos cuando estamos dando el mensaje de las buenas nuevas, el Evangelio. Porque a veces sabéis lo que hace el enemigo, ¿no? Te dice, bueno, ¿tú cómo vas a hablar? ¿Tú cómo vas a decir? Si fíjate cómo estabas hace 15 minutos, si fíjate cómo estabas anoche, no queda otra que decir, Señor, soy un siervo inútil,
pero si el mensaje es tuyo, yo soy un instrumento en tus manos, santifícame y obra tú. Obra tú. Si no, ¿creéis que me hubiera subido hoy aquí? No soy digno de que Él entre en mi casa, pero una palabra suya basta para sanarme. Entonces, ese es en su palabra, es en su poder, es en su gracia en la que me atrevo a ponerme aquí y a hablaros de parte de Él. Si no, no. Ahora bien, dice el verso 23, yo estoy en ellos y tú estás en mí, que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Aquí a veces la palabra perfecta, esa unidad perfecta, a veces nos viene a la mente algo como una perfección sublime. Bueno, esa perfección viene a decir que estamos capacitados y preparados para llevar a cabo la misión que Él nos encomienda. Una vez escuché una ilustración de esto que me sirvió y os la voy a transmitir. Es como cuando tú tienes una navajita. Nosotros en la empresa nos daban una navaja, tenía un destornillador, tenía una tijera, tenía de todo aquella navaja. ¿Pesaba? Bueno, pues cuando dice que Dios te ha hecho perfecto, quiere decir que tienes todos los elementos a tu alcance para poder llevar a cabo la misión que Él te encomienda. ¿Vale? No es que tú seas el sumum de la santificación y por eso es que puedes hablar y los demás no. No. Es que Dios nos capacita, nos hace perfectos, nos hace útiles para hacer lo que Él nos encomienda. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. O sea, la unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste. ¿Por qué? Porque separados de Él, nada podemos hacer, ¿no? Y luego dice también aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. O sea que aquí encontramos el 50% del título de la predicación, enviados con Él. Sin Él, nada podemos hacer. Padre, verso 24, quiero que los que me distes estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me distes, porque me amaste aún antes que comenzara el mundo. Una unidad de propósito, una autoridad única, las Escrituras, un único Señor, un solo bautismo, un solo Espíritu. ¿Hay unidad o no hay unidad en todo eso? Claro. Entender y creer que Jesús estaba con el Padre, creándolo todo, cambia nuestra vida, cambia nuestra perspectiva. Cuando dice, para que me amaste aún antes de que comenzara el mundo, la persona que acepta esta verdad cambia absolutamente su perspectiva. Es decir, ¿cómo ve a Cristo? Lo ve como el que estaba con el Padre creándolo todo. Y se hizo humano como nosotros, pero no dejó de ser Dios. Él estaba con Dios, creándolo todo, el logos, la palabra, el verbo, a través del cual el Padre estaba creando el mundo. Y ahora dice que lo sustenta, dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y yo estoy aquí con vosotros. ¡Qué maravilla! Padre justo, el mundo no te conoce, pero yo sí te conozco. Y estos discípulos saben que tú me enviaste. Yo te he dado a conocer a ellos y seguiré haciéndolo. O sea que no solamente que nos mostró lo que Él deseaba, sino que sigue mostrándonos, sigue revelándonos. Entonces tu amor por mí estará en ellos y yo también estaré en ellos. ¿Dónde está Cristo ahora en este momento? ¿Dónde está su iglesia? En cada uno de nosotros. ¿Dónde está su presencia? Donde quiera que vayamos. ¿Cuál es el mensaje que Dios te ha dado? Buenas noticias. ¿Cuál es la misión que Dios te ha encomendado? Que las lleves a un mundo que no lo conoce, que lo rechaza. Por lo tanto, vuelvo a hacer las preguntas que hacíamos al principio, ¿verdad? ¿Qué lugar ocupa esa palabra de Dios en nuestro corazón? ¿Qué valor le damos a ese mensaje? ¿Cómo contemplamos eso? ¿Cómo lo asimilamos? ¿Cómo lo vamos a usar? Nosotros como congregación
creo que tendríamos que tenerlo muy claro, lo prioritario, y nuestro primer objetivo es que la palabra de Dios siga corriendo, se siga conociendo, porque la palabra de Dios, por el poder de Dios, es la que transforma vidas. Y quizás un día ese amigo, esa amiga, ese vecino, esa vecina, lo tengas sentado contigo. Y ya no pensarás, ¡ay, qué pensará de mí! Que estoy aquí alabando. No, no. Es que dirás, bendito sea el Señor, que tú lo trajiste. Amén. Tenemos una misión, hermanos, y es dar a conocer las buenas noticias de parte de Dios a este mundo perdido. Y en ese empeño vamos a volcarnos. No nos vamos a dejar atar ni maniatar. Vamos a seguir buscando el Señor. Amén.